Saludos amigos de Codex Historicum. Bueno, hoy voy a hablaros de el escudo de Andalucía, que la verdad que yo no lo tengo tan claro realmente que se esté diciendo la verdad sobre él. Eh, tengo un texto, tengo un texto que también me publicaron en el Correo de España hace ya un tiempo, hablando sobre el escudo de Andalucía. Desempolvado el texto y le tengo aquí, ¿no? Y bueno, el título era el del texto, bueno, lo que os he dicho, de que yo no tengo tan claro realmente que representaría a Hércules, ¿vale? Que no tiene pinta de que igual se represente a Hércules, sino posiblemente represente a otro personaje histórico. Y este sí que fue real. Bueno, el título era: en el escudo de Andalucía aparece Hércules, o es en realidad Alejandro Magno, ¿no? Porque si, no sé si habéis visto o habéis seguido lo de Alexandre o Alexander Eleazar, él mismo decía, ¿no? Lo del tema de Hércules. Bueno, pues yo creo que Hércules puede ser perfectamente Alejandro Magno, ¿no? Bueno, metámonos en harina. Según Alexander Eleazar, la llamada guerra de Troya, Toroya, la tierra del toro, es el símbolo payo por antonomasia, el toro, ¿no? Por ejemplo, el tigre, el león. No se desarrolló como se cuenta en lo que hoy en día es Turquía, sino que fue en lo que hoy es Francia, en Troyes, ciudad de Troyes. Eso decía, por ejemplo, este hombre, Alexandre Eleazar. Concretamente en torno a la ciudad de Troyes, con lo que he dicho, ¿no? Es decir, que el nombre es el mismo, Troyes, Troya, es lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues la capital que os voy a decir, ¿no? París, otro personaje de la Ilíada, de la guerra de Troya, ¿no? Curiosamente la capital es, ¿no? Lo que pasa es que dicen Parisis, ¿no? El templo de Isis, ¿no? Ahí en París, que esa es otra teoría que hay, creo, por ahí, que ahí hubo un templo de Isis, dedicado a Isis. Bueno, puede ser, pero también como lo de la Galia. Realmente la Galia no viene de Gallo solo, sino que viene de Gaia, la tierra de Gaia. Ahí viene la Galia, que siempre se está diciendo que, ¿no? Que se viene del gallo, se plantan ahí un pedazo gallo siempre ahí. Sí, ¿no? Porque el gallo también pues posiblemente sea un símbolo totémico, pero en realidad viene de Gaia, la tierra de Gaia, de la madre tierra. De ahí viene la Galia. Pero bueno, eso para otro tema, ¿no? Y aprovecho para meter esa cuña igual para otro vídeo. Aquí vamos a hablar del escudo de, ¿no? También de, bueno, de, de Andalucía. Con la caída de Troya o Toroya, tierra del toro o de los toros, otro símbolo como he dicho, payo, palechino, queda tocado de muerte el imperio, ¿no? Payo, también llamado Payo, Pale. Pues poco después Alejandro Magno o Alexander entra victorioso en Caide, según dice Eleazar, ¿no? La actual Cádiz, aquí en España, que fue también, según Eleazar, nada menos que la capital del imperio Payo, enemigo de los Bere. Luego Alejandro se dedicaría a liberar Oriente. Es decir, la historia que nos han contado de Alejandro Magno, que realmente va contra los persas, y ahí solo en Oriente, no, estuvo aquí primeramente, según Eleazar, estuvo aquí en Occidente, primero, porque aquí estaba la capital del imperio, que quería derrotar y quería destruir. Entonces, pues obviamente tira hacia Occidente primero, ¿no? Hacia la capital, y luego marchó hacia Oriente, dice Eleazar. Por eso hay tantas monedas aquí, tanto el templo, por ejemplo, de ahí que dicen de Melcar, ahí también cerca de Cádiz, que no me creo que fuera un templo dedicado a Melcar. Seguramente Melcar seguramente sería Alejandro también. Y puede que hasta un mausoleo, nunca se sabe, igual estaban hasta las cenizas ahí de él. Bueno, el escudo andaluz, el escudo de Andalucía, ¿no? Llegó ya la bandera de Andalucía, verde y blanca, curiosamente símbolos veres, verde, y el blanco de la pureza, ¿no? De la santidad, curiosamente. Esa es la bandera, curiosamente también es la bandera verde, ¿no? Y creo que también algo blanca de Al-Ándalus. Incluso símbolos veres, ¿no? El verde y el blanco. Y el escudo. Bueno, en él aparece un hombre joven en el escudo de Andalucía. Un hombre joven, sin barba, cuando la mayoría, por no decir en casi todas, las obras de arte que representan a Hércules, aparece como un hombre maduro con una barba frondosa, si lo habéis visto, ¿no? Incluso obras. Yo creo que lo he visto hasta en obras renacentistas, incluso.
barbas frondosas, ¿no? Bueno, siempre va con una cachiporra, o casi siempre, y con una piel de león, que es el león payo, el león de Alejandro que ha derrotado, el león de Nemea, que es el león payo, ¿no? Derrotado, arranca la piel. También el dibujo del escudo se representa con la piel de león, ¿ves? Es lo que se estaba diciendo, cubriendo su cabeza y parte de su cuerpo. Realmente ese sería llamado el león de Nemea. Sus 12 trabajos es por un tema astronómico, por cierto, es verdad. Eso lo han dicho expertos, que es un tema, representa ideas astronómicas. De los 12 trabajos de los 12 meses del año, ¿no? Pero también hay representaciones de Alejandro así, no por querer representar a Hércules, por sentirse descendiente de él, como te cuentan, ¿no? No, sino porque él era Hércules, era realmente Hércules. Personaje inventado, por cierto. El nombre de Hércules pienso que nos indica algo. Vamos a ver, si sustituimos la H por la B, le hacemos acompañar por un o puede que nos diga Bere. Y Cules, también llamado así los cures, que eran sacerdotes pales, ¿no? Los payos, sacerdotes, los religiosos pales. Es decir, que da la sensación de que los cures están detrás de la tergiversación de este personaje. Se dice que la mayor parte de la historia humana, eso decía Eleazar, o al menos eso decía este hombre. Los cures, ¿no? Los sacerdotes, los religiosos de la cultura paya, ¿no? Que son los que tergiversaron casi toda la historia. Ocurre en Egipto, con el tema de las momias. Bueno, curiosamente los sacerdotes Lamón, los que metieron a todas las momias en una especie de cueva o de túnel o lo que sea, una sala donde luego milagrosamente las encuentran ahí todas, las momias, ¿no? Que si de Ramsés, que si de ese tío, bueno, que eso también tenemos que tratar en otro vídeo, que si verdaderamente es eso, las momias del supuesto Ramsés II de Seti, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber eso realmente, ¿no? Que es esa gente. Y no son otros, son los que les cortaban las uñas a los faraones, ¿no? No lo sabemos porque hay mucho cuento en torno, también ya os he dicho en otro vídeo, sobre en la egiptología. Bueno, en el escudo de Andalucía le acompañan dos leones que parece que los tiene como dominados, ¿no? Hay que recordar que el león, como el toro, representaría a los payos. Luego tal vez el artista pretendiera mostrarnos la derrota y el sometimiento del Imperio Palio. Imperio Pale. El león, que era, concretamente creo que decía el Eleazar, que era el símbolo de los pares, que era de las élites payas, ¿no? El león. Bueno, luego están las columnas, que son como puertas al reino celestial, cosa que él era. Un dios o semidios según como se mire, ¿no? Alejandro Magno. Por eso no es que él realmente iba aquí de flipado Alejandro Magno y decía, no, no, yo soy la leche y soy un dios. No, es que en el fondo lo era un semidios, ¿vale? Por eso siempre estaba convencido, iba al templo de sí, bueno, sé que yo creo que no iría al templo a cerciorarse realmente fuera un dios, sino que él sabía perfectamente su naturaleza. No tenía por qué preguntar a nadie. Pero era un dios, un semidios, sí. Curiosamente como le ponen a Hércules. Mm, También pueden ser las columnas, como dicen las columnas de Hércules, ¿no? Que delimiten las fronteras de su imperio, puede ser también. Hay que tener en cuenta que eran columnas que una estaba aquí en Europa y otra estaba en África. Y curiosamente había un puente que conectaba Europa con África, que creo que dicen que le levantó él, el propio Alejandro. Y que en la Edad Media los árabes, navegantes árabes, encontraron bajo el agua que había piedras. Es decir, había un puente como de piedra bajo el agua que conectaba Europa con África. Es decir, no es un invento de hoy en día de Marruecos o de los europeos de conectar a Europa con África a través de un puente por el estrecho. Eso no es de ahora, eso tiene ya desde miles de años, que supuestamente dicen que fue Alejandro el que levantó un puente. De ahí las columnas que delimitaban. Esto es Europa, esto es África. Y luego está el puente para conectar uno con otro. Bueno, los colores, que lo que dije antes, los colores de la bandera de Andalucía, el blanco y el verde, son muy interesantes también porque el primero representa la pureza, la santidad, divinidad del dios B, o Alexander. Y el otro es el color representativo del pueblo Ere, ¿no? Los hijos del dios B. Pues el verde es su color debido a que, entre otras cosas, les encantaba vivir rodeados de naturaleza, el color verde, la naturaleza, el bosque. Vivían ahí, ¿no? Y los payos en la costa, les cantaba, son pueblos y eran pueblos navegantes.
marineros. Estos eran de tierra adentro, de vivir tierra adentro. Bueno, también es verdad que aprovechaba en este texto, aprovechaba ya a colación con el tema de Alejandro, Eleazar y demás, aprovechaba para decir en este texto que he visto monedas antiguas, ¿verdad? Que son de la zona de Cádiz, que se dice que sale en ellas el dios Melcar, curioso nombre también, el Hércules fenicio. Cuando es evidente que en ellas aparece el rostro de Alejandro Magno con el piel de león. Es decir, no es ninguna divinidad fenicia o cosas por el estilo. Por cierto, fenicio, también hablaremos otro vídeo, los pueblos seguidores del Fénix. El Fénix es un símbolo payo, es un símbolo chino. Por cierto, viene de allí. La leyenda del Fénix viene de China. Mm, en su cabeza, parece, ¿verdad? La piel del león y por otro lado el símbolo antiguo de la ciudad de Caide, que me parece que era un pez, era el símbolo, ¿no? Por cierto, el llamado templo también de Hércules, lo decía aquí a colación, o de Melcar, que está cerca de Cádiz, tampoco sería de estos semidioses, sino más bien estaría dedicado a Alejandro Magno, de ahí que hubiera estatuas, no solo una, creo, es la que veían ahí, con el que visitó, dicen, Julio César o Aníbal, ¿no? Antes de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica, pues había no solo una estatua, había varias, yo llego a leer, de Alejandro, en el lugar. Puede que hasta en su primer momento fuera su verdadero lugar de descanso. Ahí se dice que fue enterrado curiosamente Hércules, es verdad. Ahí en el templo de Mercal. Aquí también me extenderé porque ya tengo otro texto sobre ello, ¿no? Pero ahí que fue el templo de donde fue enterrado Hércules, las leyendas lo cuentan, ¿no? Entonces Hércules, Alejandro Magno, que era un mausoleo, estaban sus cenizas, bueno. Lo que está claro que era un templo dedicado a Alejandro Magno, un edificio dedicado a él. Y qué mejor sitio, evidentemente, que cerca de la capital del imperio derrotado, enemigo, ¿no? Cerca de Cádiz. Curiosamente estaba el templo. Eso también es otra teoría mía, por cierto, ¿eh? Lo del templo y lo de las monedas estas que dicen ahí en Cádiz, que si son el Melcar, de tal, tú comparas con monedas que es de Alejandro Magno, evidentemente de ahí de Grecia, de por ahí, es la misma efigie, por Dios, es el mismo. No es Melcar, es Alejandro Magno. En fin, resumiendo, va a ir acabando ya el vídeo. Hércules, Melkart son en realidad representaciones inventadas de Alejandro. Es posible que tanto Hércules como Melkart sean personajes inventados, simplemente para intentar ocultar a un personaje que sí fue real, ¿no? Alejandro Magno o Alexander. El personaje histórico tal vez más importante de la historia y que se ha intentado durante siglos, en venganza por la derrota sufrida por los payos, eh, borrar del mapa, cosa que casi consiguen, o sea, borrar su memoria del mapa, aunque no pudieron derrotarle en vida, pues le derrotaron después de la muerte intentando distorsionar y, ¿no? Y cambiar su historia. Pues nada, ese sería el vídeo, básicamente hablar de lo del escudo de Andalucía y con la colación pues se saca lo del templo ahí cerca de Cádiz, de lo de las monedas, etcétera, ¿no? Es decir, que la historia, amigos, como siempre, ha sido falseada, para variar, o distorsionada directamente. Pues quedaos con eso de Alejandro Magno y allí de su mausoleo, el escudo de Andalucía, que no es Hércules seguramente, sino es Alejandro Magno, la bandera, el templo que hay cerca de Cádiz y por supuesto las monedas. ¿Vale? Eso es lo que os quería hablar en este vídeo. En fin, ya seguiremos profundizando sobre el tema, pues es un tema que da para mucho. Da para mucho. En fin, como siempre os digo, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta pronto.